Se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás en suelo israelí. Vamos a tomar contacto una vez más con Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, para conocer algunos de los detalles de la operación ofensiva por estas horas y paralelamente de lo que más preocupa también, que es el estado de los rehenes, ¿no? 138 personas que todavía siguen en manos de los terroristas. Ronnie, buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. Buen día, Agostina, gracias por tenerme. Por favor. Bueno, una actualización. En el día de ayer hicieron referencia a 137 rehenes y luego se agregó una persona más, ¿no? De las cuales no se han dado detalles sobre el género, ni la edad, ni en qué condiciones se han enterado que forma parte del grupo de rehenes. Efectivamente, Agostina, hay personas que están desaparecidas y que pasan de una categoría, lamentablemente, a la otra. Puede estar rehén, puede ser asesinado. Es básicamente información de inteligencia que preferiría no compartir, pero decirte que estamos operando contra Hamás ya en toda la franja de Gaza, también en la zona del sur, la ciudad de Jan Yunes, en la zona sur está ya embolsada o rodeada por nuestras fuerzas que van entrando, comandos de nuestras fuerzas van ingresando a hacer actividades específicas. Allí en Jan Yunes es el lugar donde está, donde creció, donde básicamente es su centro de gravedad, tanto de Yahya Sinwar, el jefe del Hamas, como de Muhammad Deif, el jefe del ejército terrorista de Hamas, y ahí también está la Brigada Sur del Hamas en la franja de Gaza. Una está en Jan Yunes y la Brigada Norte, que ya la tenemos bastante controlada, está en la ciudad de Gaza, en la zona del norte de la franja de Gaza. En ese sentido, Netanyahu ayer habló de esta posibilidad de tener cercado al líder de Hamás, ¿verdad? Sí, Netanyahu se refería a que es el lugar donde él se siente cómodo, es un pez en el agua prácticamente, y resonar en este contexto. Y nuestro principal desafío es constantemente intentar de separar a los civiles de los terroristas. Los terroristas intentan mimetizarse, incrustarse dentro de la población civil, mientras que nosotros seguimos facilitando la ayuda humanitaria y llamando a los civiles en Gaza a moverse fuera de las zonas de combate. Hemos establecido un mapa y una forma con mucha tecnología, mucha innovación para separar a los civiles de las zonas de combate, de las zonas de peligro. Y básicamente Hamás continúa lanzando cohetes hacia Israel de forma indiscriminada, inclusive de aquellas zonas que fueron establecidas o que fueron definidas como humanitarias en la franja de Gaza, inclusive de esos sitios, Agostina, Hamás sigue disparando cohetes a Israel. Ronnie, antes de ayer remarcabas que había sido el día más duro desde el inicio de la guerra. ¿En qué sentido? ¿Por la violencia de los enfrentamientos? ¿Porque hubo caídos dentro del ejército? Fue muy duro romper la línea de defensa del Hamás en la ciudad de Jan Yunes. Fueron enfrentamientos complejos, muchos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, muchos túneles. Hemos encontrado ya, localizado ya 800 bocas o entradas de túneles y hemos ya neutralizado 500. Y básicamente la cantidad de armamento que incautamos, la cantidad de combate que hubo, la cantidad de bajas que tuvimos, fue lo que lo definió como uno de los días más intensos de la guerra, aquel día 60, pero desde entonces estamos en guerra intensa, cuerpo a cuerpo, contra los terroristas de Hamás, y hemos ya roto absolutamente su línea defensiva, tanto en Jebalia, como en Sayaya, como en Jan Yunes. Tuvieron acceso también a uno de los mayores depósitos de armas del grupo terrorista, ¿no? Así es, Agostina. Estamos encontrando miles y miles y miles de armamentos. En cada edificio prácticamente que vamos encontramos armamentos. Al parecer hay una táctica acá de que ven una persona de civil, se mete dentro del edificio y él sabe dónde están los armamentos, en qué piso, en qué apartamento, y comienza a disparar desde las ventanas o varios de ellos. Eso es un poco cómo están trabajando a nuestro entender en este momento. Y por otro lado, seguimos encontrando armamento en escuelas, en mezquitas, en jardines de infantes, en todo tipo de edificios residenciales, como te decía anteriormente. Es realmente un grupo terrorista. Es importante en este sentido entenderlo, Agostina, que nosotros no estamos luchando contra el Hamás en los vecindarios porque queremos. Es que los vamos a buscar donde ellos están. El mismo grupo terrorista que secuestró a mujeres, a bisabuelas, a abuelas, a niñas en pijama de la casa el día 7 de octubre, es el mismo grupo terrorista que se mimetiza, se incrusta detrás de la población civil para que no lo encuentren.
Claro. Ese es el accionar. Y en cuanto a esa logística de los túneles, de los cuales mucho se hablan, y vos mismo hacías referencia recién sobre neutralizar gran parte de ellos, digo, ¿cómo es la logística para llegar a entender, ¿no? sin revelar parte de la información que es confidencial, por así decirlo, y que es delicada? Pero digo, ¿qué importancia tienen estos túneles? Básicamente, los túneles es un lugar donde se pueden tener depósitos de armas. Es un lugar donde se tienen cuartos de comando y control. Ahí tienen seguramente a gran parte de nuestros 138 secuestrados, entre ellos 17 mujeres y niños, en condiciones brutales. Y ahí también se esconden los mismos terroristas del Hamas. Hay quien dice que hay varios de los terroristas que cometieron la masacre del 7 de octubre hace 2 meses, aún no han visto la luz del sol porque están en los túneles que tienen varios pisos hacia abajo, los mismos túneles. Y de esa manera el Hamas, digamos, hace una diferenciación entre la población civil y ellos. Ellos pueden estar debajo de los túneles tranquilos, mientras que la población civil en la Franja de Gaza está en la parte de arriba, como quien dice, ¿verdad? O sea, en la parte de arriba del túnel. Claro. Y yo lo digo a los líderes del Hamas, no son un problema de ellos, dijeron. Los civiles, aun cuando son 16 años soberanos en la franja, no son un problema de ellos son un problema de Naciones Unidas. Claro. Sí. En cuanto a la ayuda humanitaria, a la que también hacías referencia, el ingreso, ¿no?, de los camiones, y es algo en lo que se pone especial énfasis, sobre todo algunas organizaciones internacionales y algunas naciones, y ustedes remarcan el compromiso por parte de Israel en ese sentido. ¿Qué se está haciendo en los últimos días? Se establecieron, gracias a donaciones de Jordania y de Emiratos Árabes Unidos, 2 hospitales de campaña en la zona del sur de la Franja de Gaza. Siguen ingresando día a día los camiones, o sea, en realidad jamás antepuso la ruptura de la pausa operativa el pasado viernes a que entre más ayuda humanitaria, porque el acuerdo era que iba a entrar mucho más ayuda humanitaria, y aún así cuando jamás rompe la pausa operativa, Israel decide seguir ingresando con ayuda humanitaria. Es clarísimo que la población civil en Gaza no son nuestros enemigos, el Hamas es nuestro enemigo. Han entrado ya más de 3.000 camiones en los últimos 3.000 camiones en las últimas semanas en la Franja de Gaza, pero además es muy importante desde el punto de vista humanitario el tema del movimiento de la población civil. Nosotros publicamos un mapa donde cada vecindario tiene un número y cada uno tiene que identificar el número de su vecindario. Es muy simple hacerlo, y cuando solicitamos que la gente del vecindario 1, 2 y 3 salgan a una zona cercana, a una zona humanitaria, les pedimos que lo hagan justamente para salir de zonas de peligro, para salir de zonas de combate. Es algo realmente innovador que se ha hecho, todo con el objetivo de poder minimizar el daño a los civiles en la Franja de Gaza y maximizar el daño a los terroristas. Repito, esta no es una guerra contra el pueblo palestino, esta no es una guerra contra el Islam bajo ningún concepto, esta es una guerra contra el grupo terrorista Hamas, que 2 meses atrás cometió un día de holocausto, cometió la peor masacre a civiles israelíes de la historia de Israel moderno, en un día. Sobre los rehenes, Ronnie, 138 entonces siguen en manos de los terroristas de Hamas, y esta semana trascendió esta información relacionada al estado en el cual se encontraban los rehenes al momento de ser entregados a la Cruz Roja y la posibilidad de la utilización de una droga, de un tranquilizante. ¿En realidad eso fue confirmado? No es una información que tenga confirmada con respecto a esta droga, a este tranquilizante, pero lo que sí te puedo decir es que están en condiciones brutales allí en la Franja de Gaza. Y te puedo decir también que exigimos, o sea, básicamente exigimos a la comunidad internacional que presione a Hamas para que la Cruz Roja Internacional pueda ver a nuestros rehenes, pueda hacerles un chequeo médico. En 62 días de guerra, la Cruz Roja no ha visto a nuestros rehenes. Por otro lado, por ejemplo, hablando de organizaciones internacionales que son tan importantes para todos nosotros como ciudadanos del mundo, la Organización Mundial de la Salud no ha condenado el hecho de que Hamas utiliza a sus hospitales en la Franja de Gaza para sus necesidades militares, como hemos demostrado. Entonces, básicamente, estamos viendo que en el caso de Israel hay un doble estándar por parte de estas organizaciones internacionales, sea la Cruz Roja o sea la Organización Mundial de la Salud. Clarísimo. Ronnie, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, como siempre. A disposición, Agustina. Hasta luego.